Bienvenidos a nuestro análisis profundo sobre las controversias que ensombrecen la antesala del Clásico Mundial de Béisbol, un evento que, si bien promete ser la máxima vitrina de la pasión internacional por la pelota, se encuentra atrapado en las garras de complejas cláusulas de seguros. A solo un mes de que las emociones se desborden en el terreno, y con la fecha límite para la entrega de los rosters de las 20 naciones participantes pisándonos los talones, la noticia que domina los titulares no es el talento que veremos, sino las superestrellas que ya han sido vetadas. Estamos presenciando una crisis sin precedentes, donde la historia de lesiones y los contratos multimillonarios se han convertido en barreras insalvables para algunos de los mejores peloteros del planeta. El caso más resonante, y el que ha generado la mayor ola de indignación, es el de Puerto Rico, una nación considerada consistentemente contendiente, subcampeona en 2013 y 2017. El campocorto superestrella de los Mets, Francisco Lindor, había sido anunciado hace casi un año, en abril de 2025, como el capitán de su selección para el torneo de 2026. Sin embargo, a finales de enero, la bomba explotó. Debido a restricciones de seguro basadas en su historial médico, Lindor fue declarado inelegible para participar. Pero Lindor no está solo. La purga de talento en la selección boricua es dramática. Se unen a él nombres de calibre estelar como Carlos Correa de los Astros, el receptor Víctor Caratini, el cerrador de los Reds, Emilio Pagán, el abridor estelar, José Berríos de los Blue Jays y Alexis Díaz. Todos ellos enfrentan la misma sentencia: el rechazo de cobertura por parte de las aseguradoras. La frustración fue tan profunda que el presidente de la Asociación de Béisbol de Puerto Rico, José Quileyes, llegó a manifestar públicamente que estaban considerando retirarse por completo del torneo. Aunque finalmente confirmaron su participación el día 4, el golpe es devastador, especialmente porque Puerto Rico es una de las sedes de la fase de grupos en San Juan y la ausencia de sus héroes locales ciertamente aguará la fiesta. Ante este caos, se rumoreó que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, y altos ejecutivos del sindicato de jugadores intervinieron directamente, negociando con la compañía aseguradora. Esta presión parece haber funcionado para algunos jugadores de perfil bajo o intermedio, cuyas resoluciones de cobertura han sido revertidas, permitiéndoles jugar. No obstante, para los jugadores de altísimo perfil y salarios estratosféricos como Lindor y Correa, la situación sigue siendo un limbo. Ni siquiera la presión conjunta de la MLB y la MLBPA parece garantizar una anulación de la decisión. Para entender la magnitud del problema, debemos comprender la naturaleza del seguro del Clásico Mundial. El WBC obliga a la adquisición de pólizas para los jugadores en los rosters de 40 de las grandes ligas. Esto sirve para proteger a los clubes de la MLB contra pérdidas salariales si un jugador se lesiona mientras representa a su país. La compañía que gestiona esta póliza, elegida conjuntamente por la MLB y la MLBPA, es National Financial Partners, NFP. Si un jugador sufre una lesión grave, NFP cubre la totalidad del salario del jugador durante el tiempo que permanezca inactivo. El precedente más costoso de la edición anterior, la de 2023, ha endurecido las reglas para 2026. En 2023, Edwin Díaz, cerrador de los Mets y figura clave de Puerto Rico, sufrió una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Se perdió toda la temporada siguiente, pero su salario, que ascendía a $18.640.000, fue cubierto íntegramente por NFP. Además, José Altuve, representando a Venezuela, sufrió una fractura en el pulgar de la mano derecha tras ser golpeado por un lanzamiento,
perdiéndose 43 juegos de la temporada con los Astros, con su salario también cubierto por la aseguradora. Estos dos incidentes de alto perfil y las cuantiosas sumas de indemnización generadas han provocado que el proceso de suscripción de seguros de NFP para el torneo de 2026 sea mucho más estricto. NAF clasifica a los jugadores en 3 categorías de riesgo, basadas en su historial de lesiones: riesgo bajo, intermedio o moderado y crónico. Los jugadores categorizados como crónicos enfrentan el escrutinio más severo y deben cumplir con uno de estos 4 criterios que hacen la cobertura casi imposible. Primero, haber pasado al menos 60 días en la lista de lesionados durante la temporada inmediatamente anterior. Segundo, haber perdido 2 de los últimos 3 juegos de la temporada anterior debido a una lesión. Tercero, tener 2 o más cirugías en su carrera. O, cuarto, haberse sometido a una cirugía después de que finalizara la temporada anterior. El contrato monumental de Lindor, valorado en 10 años y $340 millones, sumado a sus 2 cirugías de codo derecho en los últimos 3 años, lo clasifica automáticamente como crónico. La aseguradora simplemente no puede arriesgarse a cubrir un salario tan masivo con un historial de múltiples intervenciones quirúrgicas. Carlos Correa, con múltiples cirugías a lo largo de su carrera, se encuentra en la misma categoría. Fuera de Puerto Rico, la situación es idéntica para José Altuve, quien también ha sido rechazado para Venezuela debido a restricciones de seguro. El riesgo que asume la aseguradora es monumental, tal como lo explicó el periodista Evan Relich de The Athletic. Cuando un jugador con un contrato gigantesco cae lesionado, la compañía aseguradora puede sufrir pérdidas financieras catastróficas, tal como ocurrió en la edición anterior. Pero las restricciones de NFP no terminan con el historial de lesiones. También hay una nueva política que ha generado controversia. Los jugadores de 37 años o más quedan fuera de la póliza de seguro. Este nuevo veto por edad ha golpeado duramente a Miguel Rojas de los Dodgers. Rojas, quien había expresado su deseo de representar a Venezuela, cumplirá 37 años justo antes de la inauguración del Clásico Mundial, el 24 de febrero. A pesar de tener un salario relativamente modesto y de no tener un historial reciente en la lista de lesionados de 2025, la regla de edad lo excluye. Ahora, ¿qué pasa con Bryce Harper, el jardinero estrella, quien había declarado en diciembre pasado su intención de representar a Estados Unidos? No ha sido incluido en el anuncio oficial de USA Baseball. Es altamente probable que Harper también haya sido rechazado por el seguro debido a su historial de lesiones, especialmente después de su cirugía de codo y el proceso de recuperación asociado a su rol como bateador designado. El caso de Masataka Yoshida, de los Red Sox y Japón, añade más confusión a los criterios de selección. Yoshida se sometió a una cirugía de hombro derecho después de la temporada 2024 y estuvo 60 días en la lista de lesionados en 2025. Esto, según los propios criterios de NFP, debería clasificarlo como crónico y hacer su cobertura extremadamente difícil. Sin embargo, ha sido incluido en el roster. Esto subraya la falta de transparencia y la naturaleza arbitraria de algunas de estas decisiones. Al final, para el jugador que es declarado inelegible por el seguro, el panorama es sombrío y las opciones son limitadas. Si su equipo de grandes ligas no está dispuesto a asumir el riesgo salarial por la duración de su lesión, el jugador se enfrenta a 3 caminos. Primero, jugar en el Clásico Mundial sin seguro, asumiendo él mismo el riesgo de perder el salario de su club. Segundo, contratar un seguro privado con su propio dinero para cubrir su contrato, algo excesivamente costoso. O tercero,
y, como sucede en casi todos los casos, renunciar a su participación en el Clásico Mundial. La esperanza es que se encuentre una solución más clara y equitativa para futuras ediciones, con criterios transparentes que permitan a las estrellas internacionales representar a sus países sin la espada de Damocles de un veto financiero. Pero por ahora, parece que la ventana para revertir estas decisiones se ha cerrado. Mientras tanto, Puerto Rico ha visto cómo el plazo de su roster se extendía hasta el día 5 de febrero, una pequeña señal de que tal vez, solo tal vez, aún mantengan la esperanza de que Lindor pueda dar la sorpresa de último momento. Lindor, quien está listo para los entrenamientos de primavera y se siente en plenitud física, debe considerar absurdo que su historial de lesiones, en un torneo por el que siente tanta pasión, le impida ser el capitán que prometió ser. El béisbol internacional necesita encontrar una manera de garantizar que las mayores estrellas no sean marginadas por la letra pequeña de una póliza de seguro.